Hola con todos, hoy estamos en nuestro segundo episodio de este podcast de educación financiera y para eso contamos con Washington, nuestro anfitrión también de la Casa de Valores Futuro, que gracias a la Casa de Valores Futuro y a la Universidad Espíritu Santo, la Facultad de Posgrado, estamos llevando este segundo episodio. Y hoy contamos con la presencia de Alejandra Cajas, quien como profesora de la universidad, al igual que Washington, también vamos a conversar algunos elementos claves en algo que ya es muy específico, que es la educación financiera. Nosotros como Universidad Espíritu Santo y como Escuela de Posgrado, pues tenemos ese rol de formar y de desarrollar capacidades y habilidades blandas y duras. Y sí sentimos que desde la perspectiva pues netamente educativa, hay muchas falencias en el tema financiero. Y ahorita hablábamos de esta iniciativa, pues que el año pasado el Ministerio de Educación y el Clúster Financiero firmaron en cuanto a educación, pero es educación básica. Alejandra, bienvenida. Washington, nuevamente muchas gracias por estar aquí presente. Coméntanos un poco, Washington, desde tu perspectiva, ¿qué es esta iniciativa que ya el gobierno ha tomado en cuanto a la educación financiera? Gracias, César, y gracias, Alejandra, también por estar acá con nosotros. Importantísimo esto de educación financiera. Yo creo que todas las personas tenemos que conocer cómo funciona todo lo relacionado al dinero, en este caso, ¿verdad? Y si el trabajo que ha hecho el Clúster Financiero, el Ministerio de Educación para poder desarrollar una estrategia nacional de educación financiera me parece que es vital, ¿verdad? Vital para el desarrollo económico del país y para el desarrollo también de cada uno de nosotros como persona en la parte financiera, ¿verdad? Entonces, yo creo que fuertemente que todos tenemos que autoeducarnos también, ¿verdad? Autoeducarnos, pero en este caso la academia juega un rol muy importante, ¿no? Muy importante. Y aquí más bien le lanzo la pregunta también a Alejandra. Alejandra, tal vez en tu experiencia, en tu educación en la escuela, en el colegio, ¿tú pudiste consumir educación financiera o en qué momento de tu etapa profesional empezaste con la educación financiera? Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, César, Washington, pues por este espacio que verdaderamente lo que busca es ayudar a más personas a poder generar este conocimiento que es fundamental en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y al hablar de finanzas, ¿verdad? Estamos hablando de administrar los recursos. De cualquier otra cosa que nos suena importante en cuanto a administrar estos recursos. Y muchas veces enfocamos las finanzas a las empresas. Y decimos, bueno, la administración de recursos es algo que le compete únicamente al ámbito empresarial. Y no es así. Las finanzas personales buscan maximizar nuestros recursos. Y al hablar de recursos no solamente hablamos de dinero. Hablamos de nuestros recursos tangibles e intangibles, ¿sí? Saber cuándo maximizamos todos estos recursos que hemos logrado conseguir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la educación financiera sin duda pues es vital. Y la verdad, pues en el país, el tema de la educación financiera ha sido un tema que se lo está dejando de lado, ¿verdad? Se lo está dejando de lado, se lo está dejando quizás al autoconocimiento, a la autoeducación, cuando es algo que debería impartirse pues desde las aulas, ¿no? Me parece que la educación financiera no tiene mucho que ver con la contabilidad, la educación financiera tiene mucho que ver con esta administración de recursos. Así que pues experiencia personal, pues hablando de escuela secundaria, pues la verdad, y yo creo que es el caso de ustedes también, pues no hemos recibido esa educación financiera per se, cuando debería haber una materia que se dedique pues a enseñarnos cómo hacer esta administración de recursos. Y pues hablábamos hace un momento que normalmente este rol se lo deja a la universidad. Y claro, la universidad toma la responsabilidad de poder impartir estos conocimientos, pero si impartes estos conocimientos y el alumno no tiene bases o fundamentos, resulta muy complicado porque ya existe cierta formación inicial o cierta no formación inicial. Así que claro, los alumnos vienen con hábitos muy grandes de consumo, tal vez que al momento de conocer esta parte de educación financiera va a ser muy difícil tal vez de cambiar, César, ¿verdad? Y como tú nos comentas, la universidad carga con esa responsabilidad muy grande de tal vez informar o comunicar o instruir, ¿verdad?, a estas personas para que tengan mejores prácticas, pero se vuelve más complejo. César, ¿qué opinas? Sí, definitivamente. Nosotros, bueno, tenemos la oportunidad de ofertar algunos programas, tanto de educación continua como de formación, como son las maestrías en el área de finanzas, riesgos, banca. Y por otro lado, hay un programa que justamente en pro de la educación financiera lo hacemos de manera conjunta con la Bolsa de Valores de Quito, en donde buscamos formar operadores en el mercado de valores. Sin embargo, sí vemos esa necesidad, ¿verdad?,
práctica, es decir, viene un estudiante con el interés de fortalecer en el tema financiero, porque más allá de que pueda tener la experiencia en su trabajo, mucho se lo lleva a la parte contable, a la parte operativa, pero no en realidad esa administración de recursos que mencionaba Alejandra. Y claro, es como que un dolor del estudiante y una necesidad de poder fortalecer. Y cuando lo vemos en la práctica, vemos los niveles de endeudamiento, la gente no ahorra, la gente se gasta en temas que no generan, ¿verdad? Total. Y obviamente eso no ayuda. Y ustedes ahí también, yo creo que han tenido la oportunidad de enseñar, ¿verdad? Tanto Washington como Alejandra, pues también tienen experiencia en enseñar. Yo les quiero preguntar un poco, ¿cuál es ese sentir ya del estudiante? Yo lo digo desde la perspectiva de la escuela de negocios, sí, hay un interés, pero ya la realidad del estudiante, Washington, ¿con qué te has enfrentado en estas clases de maestría? Mira, la verdad es que a mí, en primer lugar, me gusta dar clases, ¿verdad? Me gusta compartir estos conocimientos, pero cada vez que empezamos a hablar de inversiones o de mercado de valores, siento cierta resistencia también, porque muchas personas desconocen lo que estamos tratando hasta que verdaderamente rompen tal vez esa no sé cómo llamarlo, esa camisa de fuerza para ir involucrándose mucho más en el sistema financiero, conociendo estos instrumentos, pero me queda ese sentir de que hay cierto temor, ¿verdad? De esa resistencia que yo estoy muy seguro que eso se va bajando en la medida que la persona va teniendo el conocimiento, ¿verdad? Y para poder llegar a transmitir correctamente, yo estoy seguro que hay que trabajar muy bien, o sea, transmitir muy amigablemente hacia los estudiantes, trabajar con los estudiantes de forma muy práctica y muy amigable para que ellos puedan involucrarse mucho más y cambiar estos hábitos tal vez de consumo y volverse verdaderamente ahorristas o inversionistas. Entonces, yo creo que hay una necesidad real de conocimientos en el ámbito financiero. En este caso, Alejandra, en tu experiencia, ¿te ha pasado igual? Sí, sabes, algo que yo he notado bastante entre los estudiantes y es que no es la falta de conocimiento financiero per se, sino la falta de conocimiento de los instrumentos puntuales y de otros tipos de mercados financieros que existen en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, normalmente conocemos uno de los múltiples segmentos financieros que existen y esta falta de conocimiento del resto de instrumentos, el resto de oportunidades de inversión que tenemos en el mercado hace que no podamos tomar una decisión consciente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sesgamos hacia un segmento del sector financiero y no vemos el conjunto, ¿no? Y esto pasa con el mercado de valores, ¿verdad? Me ha pasado experiencia personal cuando empiezo a hablar de mercado de valores a los estudiantes, pues bueno, comúnmente me dicen, bueno, y esto es acciones, ¿cómo funciona? Pero claro, no es solo acciones. El mercado de valores también ofrece una renta fija. El mercado de valores ofrece también la oportunidad de invertir en el segmento bancario, en el segmento no financiero, por ejemplo. Entonces, son cosas que no se conocen normalmente. Y yo creo que ahí está el reto nuestro, el reto de poder dar a conocer y, como yo siempre digo, tener las cartas sobre la mesa para poder tomar una decisión. Cuando alguien que no es financiero y que no es técnico le hablan de finanzas, al ser un tema tan técnico, genera una barrera y un miedo. Dice, uy, no. Total. Eso es como quererle preguntar a un abogado o a un médico, porque es muy técnico, inmediatamente lo que tú dices viene la barrera. Es decir, no, ni me quiero meter en esa vaina porque ya percibo que no la voy a entender. Pero aquí es justamente lo que queremos hacer, romper esa barrera de que no es lo desconocido, sí, puede generar miedo, pero no es difícil aprender de los instrumentos que son los necesarios. De pronto la parte técnica de cómo se calculan, de cómo genera el rendimiento, que cómo funciona el interés simple, el interés compuesto, que la fórmula y demás, porque probablemente de eso sí nos metieron miedo en el colegio o en la escuela, sí. Pero a la larga lo que nosotros somos es usuarios. Totalmente. Y como usuarios finales tenemos que entender que ese producto o ese portafolio de productos que ofrecen, cómo funciona en beneficio de. A mí me gustaría que sí ya 100%. Empecemos a hablar de esos instrumentos. Claro. ¿Qué instrumentos tenemos? Hablábamos de que hay que tener un portafolio. ¿Cómo yo administrar ese portafolio para poder hacer ese pequeño ahorro que pueda tener? ¿Cómo lo maximizo y cómo lo llevo a su máximo nivel? Claro, mira, todo depende y aquí voy a empezar con algo que a mí me parece fundamental antes de tomar una decisión de inversión y son los objetivos de inversión que cada persona tiene, ¿verdad? Porque podemos armar portafolios
estupendos, portafolios que combinen rentabilidad y seguridad, pero de repente, si no es lo que yo estoy buscando en una inversión, al final no me voy a sentir a gusto con esa inversión y pues voy a decir, bueno, la verdad no me fue tan bien, pero ¿por qué? Porque no se toma una decisión en función de los objetivos. Por ejemplo, si yo lo que estoy buscando con mi ahorro o lo que estoy buscando para maximizar mi ahorro es, por ejemplo, empezar una maestría en 2 años, ¿verdad? Entonces he venido ahorrando y esto es importante, hago un paréntesis, antes de tomar una decisión de inversión, poder conocer cuáles son mis hábitos de consumo, poder saber cuáles son mis ingresos, con cuánto cuento de ahorro al mes, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ok, tomamos una decisión de inversión, pero normalmente no conocemos cómo va esto de nuestro presupuesto personal, la situación personal. Entonces, en función de esto, ya conozco cuánto puedo ahorrar al mes y cuál es mi objetivo futuro. Es decir, si yo en 2 años quiero empezar una maestría y necesito tanto, ¿verdad? Ok, no voy a necesitar intereses, por ejemplo, en esto que va de los 2 años. Bueno, me iré por una renta fija, sin duda alguna, que tenga una rentabilidad que haga que sume esta cantidad que yo voy a necesitar en los 2 años. No necesito un esquema de intereses periódicos. Mis intereses pueden ser al vencimiento. Y de acuerdo al monto, por ejemplo, si soy una persona conservadora, porque también de eso depende, no solo de los objetivos, sino del perfil de inversión que tengo. Si soy un perfil un poco conservador, bueno, me iré quizás por una alternativa en el sector financiero. De muy corto plazo, tal vez. Claro, en el sector financiero que sé que tiene cierto tipo de garantía, ¿no? Pero si de repente mi objetivo no es, digamos, empezar la maestría en 2 años, sino se me ocurre, este ahorro que yo he hecho pues puede ir destinado quizás a una renta variable en el cual puedo ganar más porque mi objetivo es ganar lo que más pueda. Me voy por acciones y pues de esa manera voy combinando este riesgo que de pronto me dan las acciones, ¿no? Porque claro, al hablar de acciones ya estamos hablando de volatilidad, estamos hablando de que la ganancia depende de cómo le vaya a la compañía, a diferencia de una renta fija. Entonces, claro, todo depende de objetivos y tener claro cuál es mi perfil de inversión, qué es lo que busco. Ahora, Washington, tú mencionabas algo importante que era cómo cambio los hábitos de consumo que estaba acostumbrado a endeudarme, a gastar, a usar una tarjeta, a usar la otra y luego otra y luego pido un préstamo para pagar la tarjeta del banco. Entonces vivo en ese entorno de consumo o en hábitos de consumo no muy saludables. ¿Cómo logramos generar ese cambio de hábitos para decir, a ver, nunca tengo plata para ahorrar o destino una parte para ahorrar y obviamente voy organizándome? Porque el recurso siempre no va a ser suficiente, pero ¿cómo empiezo a cambiar? ¿Cómo empiezo a hacer ese pequeño cambio que mañana me va a generar un resultado importante? Mira, yo creo que hay que hacer un ejercicio y este ejercicio es difícil, ¿verdad? Es un ejercicio difícil porque es el transparentar nuestras propias cuentas, ¿verdad? Tener una buena organización de nuestras finanzas personales. Yo conozco muchas personas que ni siquiera quieren ver su estado de cuenta, ¿verdad? Porque dicen, oye, ya sé que tengo las tarjetas reventadas, no las quiero ni ver. Entonces, desde ahí ya estamos en una dificultad, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es un ejercicio de transparentar sus cuentas, detallar cuáles son nuestras fuentes de ingreso, detallar cuáles son nuestras fuentes de egresos. En este caso tenemos, como ustedes conocen, gastos fijos que sí o sí los tenemos que cubrir, ¿verdad? Y de esa forma poder organizar todos estos egresos, identificar cuáles podría eliminar para poder tener una capacidad de ahorro, ¿verdad? Para que tengamos un superávit. Porque si no podemos tener una capacidad de ahorro todos los meses, César, significa que estamos endeudándonos todos los meses, ¿verdad? Estamos en negativo. Y eso se convierte en una bola tal vez de deuda que va a ser muy complicado en salir, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar nuestras finanzas personales, poder identificar cuáles son estos gastos para irlos eliminando. De esa forma, ampliamos esa capacidad de ahorro y en ese momento nos volcamos en búsqueda de instrumentos de inversión. Como lo hemos conversado, fondos de inversión, construir un portafolio de inversión en una casa de valores, como nos dice Alejandra, con instrumentos de inversión que nos brindan rentabilidad fija o con instrumentos de inversión que nos brindan rentabilidad variable. Y una vez que tengamos esa capacidad de ahorro, verdaderamente apalancarnos tal vez con asesores para identificar cuál sería el mejor instrumento de inversión, ¿verdad? Entonces,
hay que hacer ese ejercicio y poco a poco, en la medida que vamos teniendo una capacidad de ahorro, estoy segurísimo que las personas van a dejar de gastar su dinero porque van a ver en una cuenta que ese dinero va creciendo constantemente. Y en la medida que va creciendo, todo ese recurso que iba destinado al gasto va a ser destinado hacia la inversión, César. Creo que esa es la mejor forma. Yo creo que ese ejercicio que mencionas no es solamente para ver cuánto puedo ahorrar, sino como dices, cómo paro esa ola de endeudamiento. Es decir, 100%. bueno, tengo que hacer un stop porque el momento que hago eso ya estoy generando un cambio en mi hábito. Ya no es de consumo, sino de un poco de concientizarme. Es decir, a ver, ya listo. Totalmente. No voy a ahorrar, pero ¿cómo me organizo para pagar la deuda y para luego pagando la deuda poder empezar a ahorrar? Yo creo que ahí empieza el cambio de mentalidad para empezar a hacer las cosas diferentes. Tal cual, César. Y aprovecho porque por ahí tenemos que ir, ¿no? El cambio de mentalidad, tú lo dijiste perfecto, ¿no? Porque claro, pasamos de una mentalidad de gasto y cuáles son los principales gastos que tenemos que recortar. Es lo que siempre me preguntan, bueno, gastos fijos. Pues ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y ¿por dónde empezamos? Por los gastos hormiga. ¿Y cuáles son esos gastos hormiga? Esos gastos que como una hormiga van consumiendo poco a poco esos ingresos y no nos damos cuenta. Y son los más peligrosos. Por ejemplo, que si tengo el hábito de tomarme un café en Sweet and Coffee o en Bonbons, en donde sea, todos los días. Bueno, y esto es un hábito que quizás el primer día no lo siento, ya el segundo, el tercero, pero claro, de repente es dinero que va saliendo, ¿no? Y ahí está la tarjeta de crédito. Utilizo la tarjeta de crédito y no pasa nada, pero si ya lo sumamos al final en el presupuesto, pues como Washington lo decía, cuando sinceramos nuestros gastos, vemos que ahí está. O si, por ejemplo, salgo a almorzar todos los días, cuando puedo llevar almuerzo al trabajo, por ejemplo. Correcto. Entonces, esos son los primeros y yo creo que son los más fáciles de ir recortando. Una vez que ya recortamos esto y dejamos los que verdaderamente necesito, y claro, aquí no estamos hablando de restringirnos en gastos, sino más bien sincerar que si, por ejemplo, a mí me gusta una parrillada cada semana, perfecto, lo pongo en el presupuesto. Sí, yo sé que esto destino para ocio, para entretenimiento, ¿no? Y lo más importante, una vez que ya sinceremos esto, ¿verdad? Vamos cambiando esa mentalidad. Disciplinarse. Nos disciplinamos, exacto, sabemos cuál es nuestro hábito de gastos, vemos las deudas, en efecto, vemos cómo pagamos la deuda y lo más importante, ya dejamos de centrarnos en qué gasto tengo que recortar, sino que empezamos a ver qué otra fuente de ingreso puedo generar. Estoy de acuerdo. Claro, o sea, si tengo mi trabajo fijo y no tengo ingresos variables, bueno, veo de qué manera genero más ingresos. De esa manera, porcentualmente, ya sé cuáles son mis gastos y tengo más para el ahorro. Así que todo es un cambio de mentalidad. Y esa 100%. disciplina tiene que ver un poco con el control. Y yo creo que alguna vez algún profesor o alguna vez lo leímos, que muy poco dedicamos al control financiero personal, ya sea semanal o mensual. Muy poco le dedicamos a decir cuánto gasté, cuánto dejé de gastar o cuánto ahorré. Entonces, yo creo que no ese es el miedo. Se descontrola también, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si no generamos el hábito de controlar o de registrar las cosas que me gasto, lo que me dejé de gastar, lo que sea, obviamente tampoco voy a poder generar el cambio. Estoy de acuerdo. Y partiendo de que ese cambio me va a llevar a un comportamiento de ahorro, porque lo que dejo de gastar termina sumando. Totalmente. Y claro, y luego pues vamos un poco con más técnicas, ¿no? Ya recortamos gastos, vemos cómo generar otra fuente de ingresos, luego entramos con manejo de tarjetas de crédito. Por ejemplo, yo siempre digo, hay 2 fechas que tenemos que saber cuando tenemos una tarjeta de crédito. Es la fecha de corte y la fecha de pago, porque claro, la fecha de pago primero para no caer en intereses de mora. Porque si, por ejemplo, sé que mi fecha de pago son los 28 y a mí me pagan el sueldo, digamos, el 30, siempre voy a estar apretado porque tengo 2 días en contra. Y la segunda y más importante, la fecha de corte. ¿Por qué? Digamos que la fecha de corte son los 15 y tengo, no sé, o he planeado comprarme un celular o una nueva computadora con la tarjeta de crédito. Perfecto, quizás esta decisión la tomé entre el 10 y el 12. Y si mi fecha de corte es el 15 y yo puedo esperarme hasta el día 16 para comprar la computadora, estoy teniendo ya no solo 15 días para pagar, sino un mes 15 días. Entonces me estoy financiando de alguna manera. Estás apalancando. Estoy apalancando y claro, estos son términos ya financieros. Eso es eficiencia entonces. Claro, eficiencia de recursos. Volvemos al primer tema, ¿no es cierto? ¿Cómo maximizo mis recursos? Excelente. Entonces, eso es también una. Y mira, algo importante que nos dices en las tarjetas de crédito,
Para mí todos estos son herramientas financieras, ¿verdad? Ya depende de cada uno de nosotros cómo utilice esta herramienta. Una tarjeta de crédito, si bien es cierto, te puede apalancar, como tú nos dices, o te puede catapultar también si lo utilizas de forma incorrecta, ¿verdad? Entonces, creo fuertemente que el que toma la decisión, que somos nosotros, lo podemos hacer de una forma correcta o de una forma incorrecta. Igual que la deuda, ¿verdad? La deuda no es mala. Para mí la deuda nunca es mala. El malo es el que no sabe utilizar la deuda, ¿verdad? El malo es el que solicita el recurso y no sabe cómo utilizar esos recursos. Porque si yo cojo esa deuda para pagar más deuda o para seguirme gastando algo que no me va a generar un retorno de la inversión, sencillamente soy yo el malo, no el que me dio el crédito. El crédito solamente es una asignación de dinero. Yo tomo la decisión cómo utilizo ese recurso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de instrumentos financieros como las tarjetas de crédito, la deuda, son sencillamente herramientas que nos sirven a nosotros para utilizarlo de forma correcta o utilizarlo de forma incorrecta. O sea, si te endeudas para producir y generar, en buena hora. Está súper bien, claro. Deuda buena. Es una deuda buena. Deuda buena. Claro. Pero Correcto. si te endeudas para seguir endeudamiento, obviamente. Y parece que fuera muy complicado, pero en realidad es sencillo. Entonces, sencillo. No es ninguna cosa que hay que tenerle miedo. Sí, sí, Es sí. correcto. Es simplemente enfrentar esa situación, Claro. poner un poquito de orden y luego el control, la disciplina para ir generando esos nuevos hábitos. Eso es fundamental. Realmente, al decir la palabra control, es fundamental cuando hablamos de finanzas, porque claro, lo que no controlamos no lo conocemos. Y claro, ahí viene el tema de, bueno, yo creo que, bueno, mis ingresos son tanto, me parece que gasto algo así. Llevar el presupuesto al en la mes. mente. Claro, pero ya cuando agarras un papel y una pluma o un Excel y apuntas absolutamente todo, cambia la película. O sea, ya te das cuenta que hay gastos que no los tenías en el radar y hábitos que de pronto no te das cuenta que los tenías. Entonces, lo que tú acabas de decir es fundamental. O sea, llevar un control es principal para tomar cualquier decisión. 100%. Y cuando hablamos, por ejemplo, de hábitos, ¿verdad? Podemos decir que hacemos deportes, es un hábito también, ¿verdad? O si cogemos ese dinero para invertir en educación o para invertir en el mismo deporte, César, yo creo que esa es una buena asignación de dinero, ¿verdad? En este caso, deja de ser un gasto porque estamos invirtiendo tal vez en nosotros y vamos a tener un beneficio futuro también, ¿verdad? Totalmente. De hecho, está comprobado que quienes hacen deporte, y tú, Washington, y yo lo hacemos, ¿verdad? Estás invirtiendo en tus gastos de salud del futuro. Claro. Totalmente. Ahorita lo que inviertes en lo que sea, ¿verdad? Que puede ser un gasto, un par de zapatos, una bicicleta o una raqueta, una paleta, lo que sea, mañana lo vas Totalmente. a tener en que vas a tener Salud. una salud, ¿verdad? Que va a ser mucho más costosa, ¿verdad? En el futuro de lo que puede costarte hoy ese instrumento y es que te valioso. sirve para tu salud. Valiosísimo, ¿no? Entonces nuestra salud no tiene precio en este caso, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es una asignación inteligente de recursos en este caso, ¿verdad? Como la educación. Quien ahorra para Exacto. educarse está invirtiendo en su conocimiento y ese conocimiento obviamente lo va a ver a en un su futuro. mayor activo, es. ¿verdad? Definitivamente invertir en educación es la mejor inversión que pudiéramos hacer, pues, ¿no? Ujú. Hemos hablado de educación financiera, tú nos has comentado, por ejemplo, del programa de operador de valores, que pues yo lo hice aquí y pues es un programa que yo recomiendo un montón, pero claro, son inversiones que vas haciendo y que te ayudan a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que buscamos, ¿no? A la final, poder manejar nuestros recursos de la manera más óptima. Y eso es lo que buscamos como universidad y como facultad de posgrado, justamente brindar y ofrecer a la sociedad estos medios de formación que van a permitir tomar mejores decisiones, porque a la larga tomamos decisiones en función del conocimiento Así es. y a la larga eso es lo que buscamos, mejores profesionales y también una mejor sociedad. Muchísimas gracias, Alejandra, Washington, nuevamente por este tiempo. No más, y también para recordarles que como Universidad Espíritu Santo, en conjunto con la Casa de Valores Futuro, estamos llevando a cabo este programa que busca justamente cerrar esa brecha y cerrar ese gap que tenemos en temas de educación financiera, que cada vez les tenemos un poco de miedo, pero que ya estamos viendo que el tema es sencillo. Hay que cambiar un poquito la mentalidad, ser consciente de lo que gastamos, qué sirve, qué no sirve, y en función de eso, pues lograr esas metas de ahorro propuestas para el futuro. Así es. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, César. De verdad, estupenda esta iniciativa y pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Poco a poco ir impulsando esta educación financiera. Tú bien lo decías, acortar la brecha y eso es lo que buscamos, ¿no? Que de cierta manera
este tema de las finanzas personales y este tema del manejo de recursos no sea un tema al cual tenemos que tenerle temor, sino más bien es un tema que hay que enfrentar para poder tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. Concuerdo. Verdaderamente estoy muy contento, muy emocionado también de que podamos desarrollar este contenido de valor para todas las personas. Y mi último mensaje es enfocar sus recursos de forma inteligente para que ustedes mismos se llenen de valor en el futuro, ¿verdad? De invertir en educación, invertir en deporte, invertir en salud. Creo que eso es lo más inteligente que podemos hacer, ¿verdad? Entonces les agradezco enormemente. Gracias, Washington. Y lo más importante es que tenemos planificado en conjunto con la Casa de Valores, con Washington, pues otros podcasts que están enfocados ya al cómo se puede hacer eso, y van a ver los diferentes instrumentos y herramientas que existen disponibles hoy para cualquier tipo de persona y para cualquier tipo de organización, justamente para poder cerrar esta vez. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos.